Ahora sí, ahí sí estoy grabando. Entonces, Luisa nos pregunta en qué formato debe hacerse la entrega. Ustedes son libres de decidir en qué formato van trabajando, si en Prezi, en PowerPoint, en algún programa para diseño de revistas, pero sí hay unas condiciones puntuales de cómo se entrega cada trabajo o cada fragmento del trabajo. Por ejemplo, el análisis del entorno es a través de una infografía. Para el problema deben usar una herramienta que es para el entorno Pestel, para infografía, árbol de problemas, ¿sí? Perdón, para detección de problema, árbol de problemas, ¿sí? Lo importante es que vayan siendo coherentes con un formato porque al final todas las entregas deben estar plasmadas en un solo formato, ¿sí? Entonces hicieron una infografía, por ejemplo, en Canva, que es un programa de infografías, pero la entrega grupal la van a hacer en Word, entonces añaden esa infografía a la entrega grupal de Word. Profe, entonces, o sea, yo sé que para este miércoles que viene hay que hacer dos entregas, la del análisis del problema y también la del análisis del entorno, ¿cierto? Entonces, Exacto. pero esos son dos trabajos como aparte, ¿cierto? Uno decide entonces cómo entrega el trabajo. La primera sí se sabe que es en infografía, la otra también es aparte. Pero Pues no lo eso no es como como aparte junto, porque pues eso es como junto, pero no es como un solo trabajo, sino como dos. todo hace parte de una misma línea, sí, pero lo vamos a subir para que se vea el análisis del entorno por un lado y el análisis del problema. Pero ¿de dónde sale el problema? Del entorno que estamos estudiando e investigando. Resulta que estamos investigando el entorno de los clubes deportivos en Antioquia, cómo funcionan los clubes deportivos en Antioquia. Resulta que de ese análisis del entorno político, económico, legal, tecnológico, social, encontramos un problema que nos llamó mucho la atención. Por ejemplo, la falta de recursos del Estado para la financiación o el apoyo al desarrollo de las carreras de deportistas en Antioquia diferentes a fútbol, a no sé qué, a ta. ¿Cierto? Detectaron un problema que pueden demostrar con datos, hechos y cifras. Es un problema producto del análisis del pestel o del entorno que escogieron, ¿sí? Van una línea lógica y de ese problema luego en la tercera entrega vamos a plantear una solución innovadora susceptible de ser un proyecto de emprendimiento. Pero para efectos de la calificación, Luis y todos, se va entregando inicialmente separado para mirar su capacidad de análisis, cómo desarrollan la capacidad de leer el entorno, la capacidad de identificar problemas y luego la capacidad de dar una solución innovadora. Y por último, todo eso ya se muestra integrado en una sola entrega. Ya soy más clara para ustedes. Sí, señora. Profe, ay, yo acabo de conectarme. Hola Valentina, ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Muy bien. Estaba explicándole la entrega del 18, Exacto, estamos en ese punto. el análisis de entorno y el problema. Sí, ¿tienes alguna duda adicional? Espera, no pude escuchar todo, pero lo único que yo no había entendido era el análisis del problema. El problema es basado en la empresa que escogimos, ¿cierto? Y O, puede ser alrededor de lo que hayan descubierto lo que descubran en el entorno, ¿sí? ah, Por ejemplo, yo les contaba que de, tengo un emprendimiento de frutas, de siembra de gulupa, cosecha de gulupa. Resulta que sí. la idea de negocio es exportar gulupa a, afuera porque es un mercado por explorar, es un mercado que está en desarrollo en Colombia. Pero empiezo a hacer el análisis alrededor de la siembra, la cosecha de gulupa y me doy cuenta que a nivel político están pasando unas cosas en Colombia y en los otros países, que eso condiciona mi flujo de venta, incluso la variación del precio de la venta. Resulta que económicamente también están pasando unas cosas con el cambio de divisas,
bueno, todo lo que sucede, lo que está sucediendo con la economía de Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, eso también va a afectar directa o indirectamente mi idea de negocio de la Gulupa. Resulta que a nivel tecnológico me estoy dando cuenta que hay empresas de siembra que están incursionando en nuevos sistemas de riego más eficientes que tienen menor uso de agua y menor contaminación de agua, ¿cierto? Y empiezo a darme cuenta de un montón de cosas que están pasando a mi alrededor de mi idea de negocio. Y de todas esas cosas detecto un problema, ¿sí? El problema que detecto, por ejemplo, es hay un excesivo uso de agroquímicos en el campo para la cosecha de frutas de talla internacional. Y puedo demostrarlo con datos, cifras y hechos. Eso no es todo mi negocio, pero sí es un pedazo de mi negocio que puedo atender con una solución innovadora. ¿Cuál solución innovadora se nos ocurrió ante este problema? Uy, de todo lo que analizamos, resulta que no queremos una fruta que salga tan llena de químicos. Se nos ocurrió una idea que pudo ser susceptible de un emprendimiento. Empecemos a explorar qué hongos o organismos vivos sirven de protectores para las plantas que nos ayuden a disminuir el uso de agroquímicos. Entonces encontramos un hongo que se llama micorrizas y empezamos a sembrar con micorrizas, ¿sí? Y por ahí eso se nos volvió susceptible de una idea de negocio porque otra persona empezó a distribuirle micorrizas a todos los guluperos de la zona, ¿sí? Entonces de eso, de todo ese entorno, encontramos un problema susceptible de una solución. Entonces, en este momento les puse mi ejemplo cercano porque no es todo el negocio, ahí yo no estoy resolviendo cómo exporto la fruta, no estoy resolviendo las certificaciones que tengo que tener internacionales para exportar, perdón, no estoy resolviendo temas de contratación de campesinos, pero resolví un problema que se convirtió en una oportunidad innovadora porque reducimos el uso de agroquímicos y es susceptible de un emprendimiento porque se le empezó a distribuir la micorriza a otros guluperos, ¿cierto? Entonces, lo mismo los invito a hacer con las someras ideas que tienen en este momento o quien ya tiene una idea de negocio más estructurada. Ábranse. El análisis del entorno es un momento para buscar mucha información, indagar mucho, abrirse a todo lo que está pasando alrededor de esa idea de negocio. Para eso están los buscadores en Internet, para eso están las combinaciones de búsqueda que ustedes van a hacer, para eso están las preguntas detonantes, que los invito con cada una de las herramientas del PESTEL a hacer preguntas detonantes. Bueno, no sé, cuéntenme, díganme rápidamente una idea de negocio que ya tengan, sobre la cual estén ya conversando. Profe, No, Sí, profe, sí. nosotros hemos estado conversando con el equipo sobre una idea de negocio de una máquina de shots Ok, que pueda producir 30 shots a la vez, que pueda producir 30 shots a la vez. Ok, con las medidas en los licores que son, porque los barman muchas veces eso es al bulto, entonces que traigan las medidas, que no haya desperdicio, que sea algo ok. muy dinámico, pues. Entonces, esa es la idea de negocio. Hay que empezar a mirar todo alrededor del negocio. ¿Sí? Políticamente, ¿qué pueda pasar alrededor del negocio? Entonces empezar a ponernos a hacer preguntas. Bueno, ¿cómo funciona la regulación política o las negociaciones políticas en materia de licor y distribución? Legalmente, hagámonos preguntas. ¿Tendremos que tener algunos permisos o no para la venta de licor? ¿Cómo se maneja eso? De acuerdo al tamaño, a la forma en la que se entrega, también habrá alguna regulación. Hacerse preguntas en el país, qué está pasando en materia de este mercado, qué tanto desarrollo hay. Entonces, partimos del arte de preguntar.
¿sí? Tecnológicamente, en otros países puede que hayan desarrollado máquinas parecidas o no. En Colombia y particularmente en Medellín, ¿qué máquinas similares hay? ¿Qué impacto ambiental generan, negativo o positivo, estas máquinas que existen? ¿Qué impacto social generan? ¿O cuál es el uso del agua que se le da? ¿Cómo es el uso del agua con estas máquinas? Y puede que en toda esa indagación descubran un problema que sea el excesivo gasto de agua de las máquinas de shots en Medellín, el excesivo consumo. Entonces, por ahí, aunque no es todo el negocio en sí, van a poder encontrar un problema con datos, cifras y hechos y una posible solución. ¿Sí? Pero eso deberá ser producto de toda la indagación rigurosa que hagamos del entorno. Para hacer indagación, importantísimo realizar preguntas con sentido, preguntas detonadoras. Y durante el camino, hacernos preguntas de profundización o preguntas de refuerzo, como se lo sugiere la nave. Uy, resulta que ya entendí cuántas máquinas de distribución de shots hay en Medellín y ya las tengo mapeadas, pero quiero saber más o queremos saber más de quién las fabrica. Entonces ahí estamos haciendo unas preguntas de profundización o de refuerzo. Entonces el análisis de entorno es divergencia, buscar mucho. Y el análisis del problema ya es convergencia. De todo eso que nosotros descubrimos, político, legal, tecnológico, social, ambiental, ¿cierto? Ahora, de tendencias, ahora vamos a converger en un problema que a todos nos llame la atención, que sea de impacto, que podamos recoger datos, cifras y hechos y que sea susceptible luego de proponer una solución innovadora. Ya soy más clara para ustedes. Sí, profe. Sí. Profe, sí, está muy claro. Profe, qué pena, la última pregunta. Uh-huh. ¿El trabajo lo monta una sola persona del equipo o lo tenemos que montar todos los del equipo las entregas? Si todos están inscritos en el grupo, lo sube una sola persona y ya al calificarlo se les refleja a todos la nota, no hay ningún problema. Gracias, profe. De una. Paula, ¿tienes el micrófono silenciado? Profe, pregunta, porque yo soy del grupo de Juan y de David. Es que normalmente en los núcleos se trabaja un objetivo de desarrollo sostenible. En este laboratorio también tiene que ir enfocado. Ok, muy buena pregunta, Paula. Los objetivos de desarrollo sostenible los empezamos a abordar desde el año antepasado en CEIPA con el fin de que nosotros como futuros empresarios entendamos que en nuestras manos, está mitigar o prevenir todo el impacto ambiental que que puede aparecer en el 2030 si no hacemos nada hoy, ya. ¿Cierto? Por ejemplo, el aumento exagerado o excesivo del calentamiento global, que de hecho ya lo estamos viviendo, hay una aceleración del calentamiento global, el aumento de la desigualdad o la inequidad social, etcétera, el aumento de la pobreza, el aumento de la inmigración. Esto, en las Naciones Unidas se propusieron estos 14 objetivos para mitigar ese panorama negativo o desalentador que se proyectó hacia el 2030, ¿sí? Acá seguimos con esa misma línea, por eso para la tercera entrega no es que van a decir voy a escoger un objetivo de desarrollo sostenible, sino que sus soluciones innovadoras deberán ir consecuentes, primero con su código de ética y segundo con la responsabilidad social, económica y ambiental que tenemos. No me vas a decir luego, Juan, que vas a crear una máquina de shots que sí saca shots a la medida, pero genera un gasto excesivo de agua, o el material que vas a usar para los shots es un material que no se biodegrada, ¿sí? Por ejemplo.
Entonces, eso debe ir inherente a las propuestas o a las alternativas de solución que nosotros demos. ¿Sí me hago entender, Paulita? Ujú, Sí. ok. Y puede ser desarrollo social también. Acuérdense que cuando estábamos hablando de sostenibilidad, no solamente es en lo ambiental. La sostenibilidad va desde lo económico, lo ambiental y lo social. Mi empresa o mi idea de negocio, cómo le va a impactar positivamente a la sociedad, a la economía del país y o al medio ambiente, que lo ideal es que sea a los tres. ¿Ok? ¿Alguna otra duda que pueda ser colectiva? Ok, entonces lo que vamos a hacer en este momento es que nos vamos a dividir por los grupos de trabajo. Y yo voy a ir entrando a cada uno de los grupos para que conversemos con más intimidad, bueno, sobre qué ideas están trabajando, cómo van en el análisis del entorno, ya puntualmente qué dudas tienen, incluso que hablemos si han tenido alguna dificultad, para que revisemos la entrega. Entonces voy a ir moviéndome entre los grupos y aprovechen ustedes en el momento en el que yo no esté para que vayan adelantando. ¿Listo? Mientras esté en otro grupo, ustedes van aprovechando para que van adelantando la lectura de la nave, la revisión, distribución de tareas y aprovechen también el tiempo como equipo. Listo, ¿Ok? profe. Bueno, entonces